que yo siempre he creído que Panamá es el hub ideal para hacer cualquier tipo de negocio que tenga un matiz internacional. Yo creo que estamos cerca de todos los mercados más importantes. El resultado de tu esfuerzo, en alguna medida, puede contravivir de vuelta. Entonces se trata de que si uno tiene un poquito más de suerte que los demás, dale un poquito más de suerte. Claro, tienes que give. Dije que era mejor alquilar que comprar una vivienda. Nosotros no sufrimos eso. Nosotros no sabemos lo que es de la nada tener 100 en el banco y de la nada tú dices... Sí. O no te dejan sacar la plata del banco. Te hacen un corralito, como en Argentina, que no puedes sacar la plata del banco. Aquí yo creo que el único corralito que tuvimos fue para la época de la invasión, que no podía sacar la plata. Yo siempre le predico aquí a la gente el poder del interés compuesto. Porque el interés compuesto funciona a tu favor o en contra. Las oportunidades no son iguales para todo el mundo. ¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de Emprendementex. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementex. En Instagram estamos como Emprendementex. En TikTok estamos como Brian_Emprendementex. Sigan y compartan nuestro contenido. También sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Altos del María, Más Móvil Negocios y el BA, que hacen esto posible y nos apoyan a contar las historias de los emprendedores y empresarios aquí en Panamá. Y también sigan y compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy es un colega banquero, pero tiene muchos más años de experiencia en lo que yo tuve en la banca. Yo me salí de la banca muy joven, digamos, es el señor Alberto Fadul. Y cuénteme un poquito de su historia, porque usted, siendo banquero, no necesariamente comenzó como banquero, comienza haciendo otras cosas y bueno, una cosa lleva a la otra y queda aquí en la banca, pero No, totalmente. ¿Qué hacía usted a los 18 años? Sí, y es una historia compleja porque yo hacía de todo. Yo creo que mi primera inspiración fue el derecho. Yo creo que venía de una época súper compleja con el tema de la dictadura, todo lo que estaba pasando en Panamá. Y realmente yo sentía que el derecho era como un camino como para explorar de qué manera uno podía apoyar más al país, qué podía uno hacer. Yo sentía que eso le agregaba mucho valor a las cosas que uno estaba haciendo en ese momento. Así que lo primero que estudié fue Derecho y lo disfruté muchísimo. Yo creo que es una carrera que si yo tuviera que elegir nuevamente hacerlo, lo haría nuevamente y lo complementaría con otras cosas, que igual al final fue lo que terminé haciendo. Pero me inspiró mucho y empecé por ahí. Pero luego, en el camino, cuando ya las cosas fueron cambiando y Panamá empezó a expandir y empezó a crecer y empezó a desarrollarse, me fui un poco por el lado del emprendimiento y hice muchos negocios en el interim. O sea, hice proyectos individuales, yo tuve desde talleres de mecánica, trabajé en Zona Libre con una familia que aprecio mucho y que me ayudaron a aprender muchísimo sobre los negocios, a desarrollar estrategias, a cómo crecer negocios y todo lo demás. Y un día decidí que yo necesitaba agregarle algo al mix en términos de mis conocimientos y decidí que era buena idea empezar a estudiar finanzas. Me metí un poco por el lado de finanzas y en el interín de ese proceso me llama un amigo mío de Estados Unidos, tenía muchos años de conocer y me invitó a participar en un proyecto que él estaba desarrollando en Estados Unidos y me dijo, ven, necesito a alguien de confianza, necesito alguien que haga este proyecto conmigo, quisiera que me acompañaras. Y yo honestamente le dije, mira, yo no tengo mucha experiencia en eso, estaba muy joven, la verdad que no tenía mucha experiencia. Y él me dice, oye, ven, que yo creo que no solo es un tema que lo puedes aprender rápido, pero yo creo que vas a ser muy bueno en eso. Y me fui a trabajar con él en ese proyecto en Estados Unidos y fue un negocio muy, muy interesante. Hicimos un broker-dealer con un enfoque latino, que en esa época yo diría que era bastante novedoso, porque el enfoque en Estados Unidos era mainly Estados Unidos, pero él quería darle un enfoque latino y queríamos hacerlo desde Florida. Lo empezamos a desarrollar, creció muchísimo. De hecho, fue considerado una de las compañías de mayor crecimiento de los Estados Unidos en algún momento. Y fue un proceso en el que tengo que ser honesto. Yo empecé desde cero, aprendiendo todo lo que se hacía dentro de la empresa, pero desde lo más básico hasta lo más fundamental. Y fuimos creciendo. Y en la medida que fuimos creciendo, yo fui tomando algunas responsabilidades adicionales. Me pidió que me involucrara más en el área de management porque él me veía potencial ahí. La verdad que él tenía mucha más fe en mí que yo. Así que él me fue dando como muchas más responsabilidades. Y lo fuimos desarrollando y lo fuimos creciendo. Y entonces empezamos a dar no solo el enfoque de hacerlo desde Florida, desde Miami, sino empezar a hacer el enfoque de que, ok, ¿cómo hacemos para cubrir estos mercados de una manera más directa, ¿no? Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Chile.
y me fui involucrando mucho en ese aspecto del negocio. Y en algún momento él decide vender la parte de Estados Unidos del negocio. Y yo le dije que, bueno, mira, yo todavía me siento como muy comprometido con lo que estamos haciendo. ¿Qué tal si nosotros compramos, yo y mi equipo compramos la parte de Latinoamérica y yo me voy con esa parte y la empezamos a desarrollar, ¿no? Y cuando tomamos esa decisión, yo regresé a Panamá y ya había algo que habíamos montado en Panamá, pero lo reconformamos, lo restablecimos y empezamos a crecerlo desde acá, ¿no? Y entonces desde Panamá, que yo siempre he creído que Panamá es el hub ideal para hacer cualquier tipo de negocio que tenga un matiz internacional. Yo creo que estamos cerca de todos los mercados más importantes. Yo siempre le decía, estamos a 3 horas de los mercados que a mí más me importan. Entonces, si yo puedo en 3 horas estar en estos mercados y cubrirlos desde Panamá, en una economía dolarizada, en una economía donde la gente se siente cómoda, un país que, digo, con todos los problemas que ha tenido Panamá, siempre la gente se ha sentido cómoda con nosotros. Yo sentía que había un potencial para desarrollarlos de acá. Y entonces decidimos hacer eso y la verdad es que funcionó muy bien y lo fuimos creciendo y lo fuimos desarrollando. Y ahí se nos acercó otra institución, una de las más grandes del mundo en ese momento, y nos dijo, oye, mira, nos gusta lo que están haciendo, ¿por qué no se acercan, vienen con nosotros, lo desarrollamos desde acá? Y esta es la versión bien reducida de la historia, pero se acercaron, lo vimos, lo analizamos, y mi equipo y yo decidimos que era una súper buena oportunidad. Era cambiar un poco, porque yo sentía que nosotros teníamos el acercamiento, teníamos la capacidad, teníamos el potencial, pero nos faltaba un poco el músculo que necesitábamos para seguir creciendo, ¿no? Y fue una súper oportunidad y fue una súper bonita experiencia. La verdad que trabajamos con gente de primer nivel, fue una experiencia espectacular. Desarrollamos ese negocio. Empezamos con el tema de Panamá, yo me enfoqué mucho en el tema de Panamá al comienzo, después desarrollamos el tema de Centroamérica, después me enfoqué en el tema de Colombia, después desarrollamos el tema de Ultra High Network para todo el segmento latinoamericano. Y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora, porque no solo aprendes, pero estás expuesto a otras cosas que quizás en ese momento, desde Panamá, eran un poquito más difíciles de estar cerca de, ¿no? Y las aprovechamos, las desarrollamos, las crecimos y la verdad es que yo tengo mucho que agradecerle a ellos, porque fue una experiencia muy buena. O sea, crecimos, la desarrollamos, estudié mucho más y yo creo que ese fue uno de los temas que yo le decía siempre a mi equipo. Siempre hay que buscar una oportunidad para estudiar, para crecer, para desarrollar, para ir un poquito más allá, ¿no? Entonces tomé una maestría, me involucré mucho más en Advanced Finance, que para mí era un tema primordial. Tomé una maestría en Wealth Management, que yo creo que era importante en ese momento, sobre todo para el tema de manejo patrimonial. Y fue una experiencia súper buena, súper buena. Y en ese proceso seguimos explorando posibilidades y yo le decía a mi equipo que siempre hay que estar en busca de cambios que te permitan crecer y desarrollar. No solo a ti como individuo, sino a tu equipo, a la gente que está contigo, porque uno siempre tiene que ver cómo tú puedes lograr esa hegemonía entre todo el equipo, que ellos se sientan que forman parte de algo más grande y que tienen el potencial de seguirlo creciendo y seguirlo desarrollando, ¿no? Y ahí surgió el acercamiento que tuvimos con EFG en algún momento, que empezó hace muchos años. Se nos acercaron primero, yo sentía que no estábamos ahí todavía, estábamos viendo qué queríamos hacer como equipo, y luego se presentó la oportunidad y fue una oportunidad muy clara, porque en algún momento en toda esta ecuación vimos la posibilidad de desarrollar algo con una visión más empresaria. Quizás no tan restrictiva como los bancos grandes tradicionales lo tienen, sino algo que pudiera acercarte mucho más al cliente en todas las diferentes etapas del cliente, no solo a nivel personal, no solo a nivel familiar, pero también a nivel de sus empresas, cómo las estaban desarrollando, qué es lo que ellos querían hacer, cómo nosotros podíamos apoyarlos en ese proceso, ¿no? Y entonces esta era una institución que tenía quizás esos parámetros ya muy establecidos, ¿no? Y decidimos hacer un meeting. Fue un meeting muy interesante donde intercambiamos miles de ideas de cómo veíamos Panamá. Y Panamá siempre, para mí, ha sido un punto muy importante, porque yo estoy muy orgulloso de mi país. Yo siento que mi país es uno de los mejores que hay y que definitivamente tiene retos y tiene cosas que hay que trabajar. Todos tienen retos, ¿no? Todos. Pero yo siento que tenemos tanto potencial. Sí.
y tantas cosas como por que hacer. Como que estamos ahí. Estamos ahí nada más que... Estamos a este punto de ser espectacular. Sí. Entonces yo siento que cuando tú tienes eso y tienes esas herramientas y lo puedes hacer y lo tienes tan claro, tienes que buscar cómo acomodar eso en los procesos y en los proyectos que tú estás desarrollando, ¿no? Y ahí lo vimos, ¿no? Y me acuerdo que me invitaron a una junta directiva para que yo vendiera la idea de Panamá. Y me dice que, pero véndenos la idea de Panamá, ¿cómo lo haríamos, no? Y yo se lo planteé, yo le decía, mira, Panamá es un lugar lleno de oportunidades. Yo creo que la gente entiende Panamá. Creo que es un punto de encuentro natural en Latinoamérica. Eso es importante, pero más allá de eso, estamos cerca. Todas estas reuniones, todas estas cosas que tú necesitas hacer para acercarte al cliente, lo puedes hacer de una manera efectiva, rápida. Puedes ser consistente en la atención al cliente. Yo creo que se presta para todo. Era un momento también donde estaban ocurriendo todas estas crisis en Colombia, en Perú, en todos estos países hermanos que están sufriendo, tú sabes, todos estos problemas mucho más estructurales que los nuestros y que yo sentía que Panamá era una alternativa válida, ¿no? Y la verdad que nos compraron la idea y empezamos a desarrollar el proyecto. Y era un proyecto interesante porque era, quizás para mí y para el resto del equipo, el reto era hacer algo que nosotros no habíamos hecho anteriormente, que era traer algo diferente y traerlo desde el inicio, ¿no? O sea, ¿no? Hacer un banco, y no hacerlo, pues traerlo a Panamá, hacer todos los procesos que se requieren, acercarse a las autoridades, pedir todos los permisos, lograr traer bancos en Panamá. A veces es un poco más difícil de lo que uno piensa. Porque, es bien difícil. Porque estamos en una época donde la gente se va de Panamá, ¿no? Sí. No donde la gente quiera estar en Panamá. Y por todas las razones equivocadas. Granted, porque si tú eres de aquí, tú entiendes que no son razones válidas. Pero yo siento que era el momento ideal, porque era la coyuntura donde realmente nosotros podíamos validar cuáles eran las ventajas de Panamá. Y empezamos a trabajar en el proyecto y tengo que admitir, mira, yo soy cero político, yo no me meto en política, yo no soy de ningún partido ni nada de eso. Yo me acerqué a los reguladores, nos acercamos a tener conversaciones con ellos y que, oye, mira, está este proyecto, quisiéramos traer esto a Panamá. Y la verdad que tengo que admitir que todo el mundo no solo fueron una ayuda tremenda para poder desarrollar el proyecto, pero estaban interesados en hacerlo, ¿no? Porque vieron como, oye, ven acá, cuando un banco de este tamaño, un banco internacional que tiene toda esta experiencia en Latinoamérica, pues es un banco que tiene exposure en Latinoamérica ya, pero que está interesado en Panamá, puede ser una oportunidad. Y la verdad que, seguimos todos los procesos, cumplimos con todas las reglas, proveímos toda la información que era necesaria, pero ayudaron muchísimo. Y la verdad que en unos meses logramos tener todas las licencias, todas las autorizaciones y todos los procesos ya puestos para nosotros poder iniciar el proyecto, ¿no? Y hasta ahora ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque la verdad es que es algo diferente, queríamos hacerlo. Y estos proyectos, cuando tú traes un proyecto que realmente lo haces desde el comienzo, es otra perspectiva. Claro. No es como un trabajo, es un emprendimiento un poco más elaborado, pero a mí los emprendimientos me gustan. Y ese tipo de retos yo creo que son fundamentales. Y yo tengo que admitir que eso es gracias a todo el equipo que nosotros tenemos. Porque, mira, la mayoría de gente con la que yo estoy trabajando, el que menos tiempo trabajando conmigo tendrá 10 años, pero yo tengo gente que tiene 20, 25 años trabajando conmigo y siempre hemos hecho estos proyectos en conjunto, ¿no? Entonces, y son gente extremadamente talentosa, gente extremadamente capaz, mucho más inteligente que yo en todos los niveles, pero que tienen una claridad de propósito que es clave para este tipo de situaciones y para este tipo de proyectos, ¿no? Y en ese sentido ha sido uno de los procesos más enriquecedores que hay, porque no es solo hacer algo nuevo, es que lo disfrutes en el proceso. Claro. Y nosotros lo hemos disfrutado muchísimo. Yo creo que no hay un día que pase que realmente... Y tiene retos, o sea, porque todo tiene retos, ¿no? Y todo tiene niveles de complejidad y todo... Tú sabes, hay días que tú dices, bueno, no es tan fácil como lo habíamos planificado, pero hay que seguir al siguiente paso y lo logras y llegas a la siguiente meta y te planteas nuevas metas. Y ese proceso ha sido tremendamente enriquecedor. La verdad que estamos muy contentos con eso. Miren, nada más para que la gente entre un poquito en contexto. El señor Alberto inicia su carrera haciendo un pocotón de cosas. El tema financiero, normalmente aquí la gran mayoría lo conoce es por el tema de los bancos que prestan, ¿no? Pero la banca también tiene otra rama que es el wealth management. Pues, o sea,
esa banca privada. Ya cuando uno emprende lo suficiente y uno tiene 2 que 3 realitos, entonces la gente busca invertirlos y que les asesoren en eso, ¿no? Y eso es un servicio que se presta. Eso es un servicio que normalmente y yo respeto mucho lo que usted hizo, porque usted fue allá a una junta directiva con su banderita de panameño a vender Panamá. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque Panamá es un mercado pequeñito. Un mercado pequeño. Entonces, decir, bueno, pero ¿y por qué no Colombia? ¿Por qué no Brasil? ¿Por qué no México? Porque es que son mercados mucho más grandes. Interesantísimo. Interesantísimo también. Pero ¿qué pasa? Panamá tiene una serie de bondades. Logística, de cercanía. Hay brasileños que prefieren vivir en Panamá que vivir en Sao Paulo, por ejemplo. Totalmente. ¿Por qué? Porque Panamá está más cerca de Fortaleza que el país, porque Brasil es tan grande. Y yo conozco amigos míos brasileños que dicen, Brian, mi papá se fue a vivir acá a Panamá porque de Fortaleza a Panamá es más cerca que de Fortaleza a Sao Paulo. Totalmente. Entonces, o sea, esa es para que ustedes vean la envergadura de lo que nosotros hablamos, ¿no? Organizar un banco también es extremadamente complicado porque hay mucha regulación detrás de esto y es por razones obvias, es una entidad financiera. Usted tiene tantos años en la banca y yo estoy seguro que usted probablemente se ha encontrado con muchas historias de emprendedores que usted dice, porque a mí me pasaba en el banco, yo conocí paisanos chinos que llegaron aquí a Panamá y no sabían hablar español ni leer y había que contratarles un traductor, etcétera. O sea, ¿qué historias de impacto usted se acuerde que le hayan llegado y hayan dicho, dije, wow, esta persona la verdad que tiene una historia muchísimas. Muchísimas. Y es interesante porque la gente no solo tiene esas historias, sino vienen con planes, vienen con ideas. Y en la pequeña proporción que tú puedas aportar a eso es importante, ¿no? Yo creo que una de las claves de lo que yo veía, por ejemplo, en el caso de hacerlo desde Panamá, es que, digo, nosotros tenemos muchísimos clientes en Panamá, pero tenemos clientes en toda Latinoamérica. Y uno de los puntos que era más, y quizás uno de los que más me motivaba a mí, era no solo cuando el cliente panameño decidía emprender cosas nuevas en Panamá, pero cuando los clientes de afuera decidían emprender cosas en Panamá y ayudar en alguna proporción al desarrollo de esos proyectos o por lo menos contribuir de la manera que fuera al desarrollo de esos proyectos era importantísimo para mí. Y hay miles de historias, o sea, porque sí, es un tipo de banca diferente, pero es un tipo de banca que a la vez puede tener mucho impacto y puede tener mucho impacto local. Y no solo impacto local desde el punto de vista del emprendimiento, de los negocios, de las empresas, pero desde el punto de vista de la filantropía. Y yo creo que esa es una historia que también para mí tiene mucho valor, ¿no? Como la gente también quiere aportar de vuelta al país que lo acoge, al país que lo ayuda, al país que le dio residencia en su momento. Entonces, todas esas cosas que nosotros podamos hacer para contribuir son importantes. Y surgen de todos lados, ¿no? Yo veía historias de gente clientes de compañeros míos que venían y traían y querían desarrollar negocios acá, pero mudaban a su familia. Y tú ves cómo esa capacidad de emprendimiento que tiene esa gente, que ya venía con una historia totalmente diferente de otro país y decidían venir y hacer algo completamente nuevo. Eso para mí era súper impactante, porque yo creo que siempre tienes como una segunda oportunidad para hacer todo de vuelta. Y eso es clave. Sí, o sea, cuando tú tienes esa capacidad de que tú no le... Hey, maybe tu país colapsó, maybe tu país no está en el mejor momento, pero que tú tengas la capacidad de desarrollar algo nuevo en un lugar que probablemente tú no estás familiarizado, que no conoces a todo el mundo, pero que tú quieras hacerlo y que lo logres y que al final sea una historia de éxito, son lecciones importantísimas, ¿no? Quizás a nosotros no nos ha tocado ese tema todavía. Sí. Y ojalá que no nos toque nunca y que tengamos la oportunidad de superar eso sin tener que pasar por ese proceso. Pero el hecho de que ellos lo puedan hacer desde acá te demuestra que hay oportunidades claras para hacerlo, ¿no? Y para mí, yo estoy en la banca y me encanta, pero yo también he hecho muchos emprendimientos y muchas cosas, y yo sé que a veces te da miedo, a veces no es fácil, pero quieres hacerlo. Porque no tienes segundas oportunidades para hacer todo de vuelta. O sea, cuando tú estás aquí, tú tienes que jugarte las cartas y tienes que ver cómo lo haces. Y yo creo que cualquier cosa que contribuya al desarrollo de tu comunidad, de tu equipo, de tu ciudad, de tu país, es bueno y tiene un buen impacto y eso es importante, ¿no? Y yo creo que
todos nosotros, mire, y es algo interesante de mi equipo. Mi equipo le encanta involucrarse en todas estas áreas que van más allá de su trabajo, ¿no? Nosotros nos involucramos mucho en el tema del arte, de cómo nosotros podemos crear estos programas donde la gente se pueda acercar un poquito más al arte, pero todo el mundo, ¿no? No se trata de los clientes, no se trata de nosotros como colaboradores, sino todo el mundo se pueda acercar un poquito más, ¿no? Estamos trabajando un proyecto buenísimo para el 2025, donde nosotros queremos exponer el talento panameño a nivel internacional. Que vengan las galerías de afuera, que puedan ver los coleccionistas de afuera, que puedan ver el arte que se genera en Panamá, lo que se está haciendo desde aquí, que yo creo que es impresionante lo que se hace aquí. Y que quizás no tiene esa exposición hoy por hoy, pero que lo podemos llevar allá y que lo podemos lograr, ¿no? Involucrándonos no solo nosotros como organización, pero involucrando también a nuestros clientes, que lo vean también y que de alguna manera u otra, si ellos se sienten que se sienten conectados con eso, que puedan aportar en ese proceso también, ¿no? Y para mí eso es súper, súper importante. Yo estoy muy involucrado también en el tema de restaurantes, estoy con Grupo Maíto, estamos desarrollando proyectos ahora súper interesantes, cosas que están tratando de llevarle algo de vuelta a la comunidad. El otro día hicimos una cena espectacular. Yo creo que ese proceso donde el resultado de tu esfuerzo en alguna medida puede contribuir de vuelta, en la que sea, porque ya te digo, yo no tengo estas aspiraciones de que nosotros vamos a resolver el problema, pero que vamos a contribuir a hacer las cosas mejor para algún grupo de gente que en este país estoy seguro que se lo merecen muchísimo y claro, que quizás no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces se trata de que si uno tiene un poquito más de suerte que los demás, dale un poquito más de suerte. Claro, tienes que give back. A mí me dieron de todo, a mí me dieron oportunidades. A mí me ayudó un poquitón de gente. Yo solo no hubiera hecho nada. Si yo no hubiera tenido el equipo que yo tengo, probablemente hubiera sido mucho más difícil de hacer muchas cosas. Yo tuve gente que me abrió las puertas en momentos que no tenían ninguna razón para abrírmelas ni dármelas. Uh-huh. Entonces, yo creo que yo tuve tanta suerte en ese sentido de encontrarme gente tan buena en el camino que porque tú no puedes hacer lo mismo, ¿no? Claro. En la proporción que sea. Y uno se equivoca, y uno comete errores, y quizás uno hubiera podido haber hecho mucho más. Pero bueno, cuando te das cuenta, vas, regresas, aportas, contribuyes en la medida que se pueda. Porque es un granito, no tiene que ser nada monumental. Ayudar tiene que ser un proceso horizontal. Tú tienes que hacer que la gente se nivele, que la gente apoye, que colectivamente haya un esfuerzo para ayudar. Y eso para mí quizás es lo más importante de todas estas cosas que uno hace, ¿no? Tú quieres que los negocios sean exitosos, 100%. Pero si es exitoso y realmente tiene buenos resultados, el hecho de que tú puedas, en la medida de lo posible, ayudar, eso es más gratificante que todo lo demás. 100%. Nosotros aquí en Panamá, yo siento que es como usted dice, nosotros no sufrimos un tema de inflación, por ejemplo. Aquí en Panamá nosotros no tenemos eso. Yo una vez hice un video donde yo dije que era mejor alquilar que comprar una vivienda, porque financieramente aquí en Panamá lo es. O sea, tú financias una casa a 30 años. Yo tenía la misma teoría y todo el mundo me tragaba cuando yo decía eso. Entonces, pero 100%. Pero me dice una persona de Argentina y de Venezuela, me escribe, eso fue un video, eso tuvo como 6 millones de views. Y en el video, mucha gente de Argentina, eso aplica en todos lados, menos en Argentina. Eso aplica en todos lados, menos en Venezuela. Y es verdad. Sí, no en todos lados. ¿Por qué? Porque la inflación te come. Entonces, esa gente aquí prende la maquinita, pero como el panameño no sabe lo que no sabe, porque nosotros nunca hemos sufrido eso, nosotros no sabemos qué es. Por eso es complicado explicarle el tema inflacionario a una persona aquí en Panamá. Pero los otros mercados sí ven eso. Ellos sí dicen, hey, en Panamá la inflación está menos de 2% por los últimos 10 años en promedio. Yo creo que yo estoy bien allá. Totalmente. Pero acá nosotros no sufrimos eso. Nosotros no sabemos lo que es de la nada tener 100 en el banco y de la nada tú dices... Sí. O no te dejan sacar la plata del banco. Te hacen un corralito como en Argentina que no puedes sacar la plata del banco. Aquí yo creo que el único corralito que tuvimos fue para la época de la invasión que no podía sacar la plata. Pero porque los bancos cerraron. No era porque no la podías sacar, sino que los bancos no abrieron y ya. Pero allá en Argentina no puedes. O sea, ¿por qué? Por estos temas. Entonces, aquí nosotros tenemos esta serie de bondades financieras que estamos como ahí, decía mi abuela, boca de jarra ahí nada más, que está ahí, está cerca.
Y es el cúmulo de cosas buenas que todo mundo hace, como el interés compuesto. Yo siempre le predico aquí a la gente el poder del interés compuesto. Porque el interés compuesto funciona a tu favor o en contra. Y es poquito a poquito. Una serie de cosas, 1% todos los días es mejor que 100% un día al año. Y yo creo que afuera los mercados ven eso. Nos ven bien. Y las oportunidades. Mira, una de las cosas que tú te das cuenta en Panamá es que mucha gente ve muchas más oportunidades de las que nosotros estando aquí vemos. Y tú lo ves en el nivel de éxito que ha tenido muchos de los extranjeros que han venido a Panamá, teniendo sus empresas, haciendo sus emprendimientos, haciendo sus empresas de vuelta acá en Panamá. De cero. Y lo ves. O sea, y si ellos pueden... Y es probablemente, bueno, sí, estamos aquí y quizás eso nos engaña un poco y no tenemos una visión muy clara de cómo nosotros lo pudiéramos hacer, pero yo creo que es parte de que nosotros tenemos que reinventar para las próximas generaciones un poco esa figura de cómo vamos a educar a la gente, cómo nosotros vamos a replantear a la gente y cuál es la visión que nuestros hijos, nuestros nietos deben tener sobre el futuro de Panamá, ¿no? Yo creo que es un país tan lleno de oportunidades que todos los extranjeros la ven. Y nosotros lo que tenemos ahora es que verlo también. Y es difícil, sobre todo cuando tú estás en situaciones extremas. Aquí en Panamá hay pobreza extrema, aquí hay todavía problemas que la corrupción, las cosas que no hemos logrado resolver. Y la gente se frustra con eso. Y son válidos, o sea, son problemas reales que existen, que están ahí y que realmente no hemos logrado como país. Y eso es responsabilidad de todos. Eso no tiene nada que ver con el gobierno, eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con la gente que elegimos, tiene que ver con 1000 factores que nosotros somos protagonistas de esos factores. Pero yo sí creo que hay que tener esa visión un poquito desde afuera y mirarlo un poquito desde lejos y ver las oportunidades que hay acá. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos, yo miraba de vuelta a Panamá y yo decía, yo tengo que regresar allá. O sea, hay tantas cosas que nos hacen falta, tantas cosas que pudiéramos hacer que no se están haciendo y tanta gente capaz, porque ni siquiera es falta de talento. Yo creo que una de las cosas que hay en Panamá es que nos sobra el talento y nos sobra la capacidad. Y la otra es que no es un talento que se va, el talento está acá. Lo que pasa es que tenemos que remunerar ese talento, tenemos que valorar ese talento, tenemos que darle prioridad a ese talento local para que se pueda desarrollar, para que pueda crecer y para que pueda hacer mucho más, ¿no? Pero yo creo que es uno de los países que más... Mira, nosotros hemos tenido tantas oportunidades naturalmente sin hacer mucho esfuerzo, que si nosotros le metiéramos ahora el esfuerzo que le tenemos que meter a este país fuera imparable. Sí, y esas oportunidades están ahí y se pueden tomar, ¿no? Panamá tiene... A mí me volaba la cabeza cuando yo estaba en el banco y conocía la historia de empresarios aquí que llegaban sin nada. Yo conocí muchos empresarios venezolanos, chamos, que allá en Venezuela tenían un patrimonio importante y pasaron vicisitudes y escasez y vinieron acá a Panamá a comenzar de cero y en 5 años ya estaban de vuelta, porque el que sabe maneja carro donde sea, brother. Totalmente. ¿Ah? El que sabe tirar, el que sabe cortar monte donde sea. Menos en el desierto, porque allá no hay monte, pero donde sea va a tirar machete. Entonces, aquí en Panamá hay mucho talento. Yo siento que yo trato de una manera descomunal de tratar de educar a la gente como para hacerles ver de que en efecto si comienzan a invertir $50 todos los meses, cuando ellos se jubilen, pueden ser millonarios y la gente no me cree. Pero es que tú tienes que tomar responsabilidad de tu proceso, no solo de tu proceso de ahorro, de tu proceso de jubilación. Es difícil, porque por alguna razón, y yo también me incluyo en eso, nosotros tenemos esta cosa como que el Estado, el gobierno, ellos tienen una responsabilidad paternal con nosotros y que nosotros tenemos que vernos subeditados a eso. Y no es así. O sea, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras cosas y quizás empujarlo un poquito más, que es lo que hace toda esta gente que viene de afuera y lo hace. Ahora, y dicho eso, hay mucha gente, yo tengo amigos que en Panamá, panameños, que vinieron de cero. Y hoy en día tienen empresas enormes en Panamá, a punta de esfuerzo, compañeros míos desde pequeño. Y es cómico, ¿no? A veces
nosotros a veces somos como responsables de que nosotros no le apostamos a nuestra propia gente, ¿no? Yo veía amigos que criticaban, iban y le tiraban plomo al otro porque estaba haciendo esto. Y la verdad, y ahora viéndolo en retrospectiva, o sea, la gente que creía en ellos, la verdad, qué satisfacción ver a esta gente triunfar. Y yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ver a muchos de mis amigos ser exitosos en lo que hacían, a punta de muchísimo esfuerzo, porque yo creo que nadie la tuvo legítimamente fácil. Yo creo que hay gente que tuvo dinámicas de trabajo complejísimas. Yo estaba hablando con este amigo mío Beto el otro día, que él ha hecho ahora todas estas cosas de no vender es influir y hace todas estas conferencias. Es súper amigo mío de toda la vida. Yo vi todo el desarrollo de la historia de él. Él vino aquí. Y tú ves la historia, y la historia de él es así. Vendió pescado, Beto. Yo me acuerdo cuando él vendía el pescado, amigo mío, y nos tomábamos los tragos y echábamos pescado, brother. No tenía plata para la Navidad, que le prestó plata el señor este. Y el tipo lo desarrolló. Y tú te das cuenta que ese talento está. Y él siempre lo tuvo y siempre lo desarrolló. Yo tengo un amigo que tiene una de las constructoras más grandes en Panamá hoy en día, y el tipo empezó de cero y a punta de esfuerzo y cometiendo mil errores. Porque al final del día no hay ningún proceso de éxito que no pase por múltiples errores. Oh, ¿no? sí. Yo creo que el éxito no te enseña nada. El éxito, ¿qué te va a enseñar? Una consecuencia. Es una consecuencia de todo lo demás. Pero el fracaso te da todas las lecciones. El fracaso te reenfoca. El fracaso te hace replantearte las cosas. El fracaso te vuelve, tú sabes, más realista sobre lo que tienes que enfrentar, ¿no? Y para mí eso es clave. Da la cantidad de veces que yo me equivocaba en la vida. Pero cuando tú te equivocas, ese proceso que tú tienes es como cuando se te rompe el corazón, ¿no? Tú se te reenfoca todo. Empiezas a replantearte todo y ves todo con mayor claridad. Y yo creo que cuando la gente tiene la oportunidad de fracasar, pero replantearse las cosas, las oportunidades siguen. Y hay gente que triunfa a los 40, hay gente que triunfa a los 50, hay gente que triunfa a los 60. O sea, y el enfoque no es el triunfo. El enfoque es el proceso. Y que tú lo disfrutes. Y que la gente te acompañe. Y que estés rodeado de gente que yo quizás pienso que ese es el punto más importante. Yo creo que lo más importante en la vida es que te acompañe gente que te entienda, que te aprecie y que quiera tener ese recorrido contigo. Porque si no lo tienes, te sientes solo. Y yo creo que es clave tener esa gente que pueda compartir ese proceso, ¿no? Yo le decía a una amiga mía el otro día de que todos los negocios, los últimos negocios que yo he hecho en los últimos 10 años, lo he hecho con mis amigos. Y hay gente que dice que no, uno no hace negocio con el amigo. Sí, eso es peligroso. Sí, pero a veces va bien, pero tienes que conocer al amigo. Tienes que conocer al amigo. Y no puede ser todos los amigos. No puede ser cualquier amigo. Pero sabes que a mí ese proceso ha sido súper interesante porque yo he hecho múltiples negocios con gente que son tantas veces más talentosos que yo haciendo las cosas, que tú te quedas sorprendido y tú dices que wow, menos mal que pude lograr asociarme con esta gente en este momento y lograr todas estas cosas nuevas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, es el acompañamiento. Yo creo que solo no logras mucho. Puedes lograrlo, pero solo... Yo creo que todo es un proceso. Tienes que estar acompañado de tu familia, tienes que estar acompañado de tus hijos, de tu esposa, de la gente que te rodea, de gente que crea en ti. Porque hay mucha gente que no va a creer en ti en el proceso. Hay mucha gente que te va a dar la espalda. Pero cuando tú estás con la gente correcta, ese proceso es totalmente diferente. Cuando tú fallas en algo, a veces cuando las cosas no te salen como tú quieres, pero hasta en esos momentos, cuando tú tienes la compañía correcta, todo se supera y es parte del proceso y hasta lo disfrutas. Y cambia la perspectiva de cómo puedes hacer las cosas, ¿no? ¿Usted era buen estudiante en la escuela? No, era fatal. Y te voy a decir la verdad, o sea, yo era de esa gente que... Yo creo que yo era de esta gente que tenía ADD antes de que el ADD fuera famoso. Yo tenía mi cabeza en 700 cosas a la vez. Yo lo disfruté, hice muy buenos amigos. La verdad es que fue un proceso súper interesante. Pero no, yo sentía que la escuela era... Ahora, leía mucho. Y eso fue algo que me inculcaron. Yo tuve mucha suerte. Yo tuve 2 papás extremadamente inteligentes, gente súper brillante y súper trabajadora. Y lo que yo veía como en un caso... ¿A qué se dedicaban Mi mamá era banquera, era banquera privada en Bank Boston, y mi papá era abogado. Mi papá era abogado de Texaco toda la vida. Y eran gente que me inculcaron, por ejemplo, el tema de la lectura. Y yo lo odiaba al comienzo. Yo decía, no quiero leer nada. Y los castigos míos eran de que, bueno, pues léete esto y explícamelo. Y cuando tú ves
es cómo tú aprendes de ese proceso. Después le tomé un amor a la lectura impresionante, que yo creo que es lo que más me ha enseñado en la vida, más que toda la educación que uno pudo haber tenido después, ¿no? Yo creo que te da más profundidad, te da más contexto, ves el mundo con otros ojos y aprendes mucho más, ¿no? Y me fui por todas las ramas, me fui de literatura latinoamericana, me fui con los grandes autores americanos, o sea, y exploré distintas facetas, pero fue porque le encontré el gusto. Y la verdad que ha sido un proceso que espero que mis hijos en algún momento difícil hoy en día con toda la tecnología y todo lo que hay, ¿no? Pero ojalá lo puedan adoptar también, ¿no? Porque yo creo que lo que me dio la lectura no me lo ha dado más nada en la vida. Hay un influencer que yo creo que es como psicólogo español y él dice que los estudiantes malos, los que no eran buenos, no voy a decir que eran malos, pero los que no eran tan buenos, son más propensos a ser exitosos en los negocios, son mejores emprendedores. Porque ellos para emprender hay que fracasar bastante. Totalmente. O sea, hay que fracasar mucho. O sea, no es que el primero vas a meter el jonrón, no. O sea, tú fracasas y te equivocas una serie de veces y vas aprendiendo sobre eso. Y la otra, que ya es un tema más, digamos que económico, es que los muy buenos estudiantes generalmente ganan mejor salario en los trabajos, porque entran a mejores universidades, claro, y entonces pueden optar por un salario mejor remunerado. Y ellos, a raíz de que nunca han fracasado, porque toda la vida han sido buenos estudiantes, le van a tener miedo al riesgo de soltar ese trabajo. Entonces no se atreven a emprender. Pero el estudiante que no es tan bueno, a veces puede que no consiga la mejor universidad, y entonces no le tiene miedo a nada, y entonces dice, hey, no estoy ganando tanta plata, no tengo mucho que perder, puedo intentar, no sé, vender confeti ahí en el semáforo y después termino poniendo una fábrica en 10 años, ¿me explico? Totalmente. Entonces esa mentalidad y me gusta preguntarle eso mucho a los invitados que han venido últimamente, porque es como un patrón. Yo digo, no es que yo sea un gran virtuoso en los negocios, pero a mí no me gustaba la escuela. La estructura no me gustaba, sentarse, no. O sea, me gustaba leer, a mí me fascinaba leer esas cosas, comparto eso con usted, que hoy en día yo creo que la lectura es la educación y el emprendimiento son la salida de la sociedad. Totalmente. Y tiene que cambiar la metodología a nivel educativo y tiene que haber parámetros diferentes a los que existían. Porque es lo mismo. Estoy seguro que lo que a usted le enseñaban fue lo mismo que a mí me enseñaron. Y probablemente eso es de lo que menos aprendes, ¿no? Y se pierde algo ahí. Se pierde algo en ese camino porque cuando la gente no entiende que tú tienes que dar un poquito más, tienes que esforzarte un poquito más, tienes que tomar riesgos. Y tú lo acabas de definir, ¿no? O sea, cuando tú no tomas ese riesgo, ¿cómo aprendes, no? Y cuando uno fracasa, ¿cómo lo replanteas, no? Yo me acuerdo que yo en negocios malísimos metí la pata en cosas pendejas y yo tenía esta hermana que era, dije, wow, o sea, ella dije, y yo me deprimía por 5 minutos, ¿no? A mí todo me duraba 5 minutos. Entonces ella me decía, dije, bueno, pero tú eres capaz, tú eres inteligente, tú tienes... Y yo no sé si era verdad, pero el hecho de que alguien te lo dijera y te reforzara que tú podías, y yo creo que eso es clave, que tú tengas a alguien a tu lado que te pueda reforzar las posibilidades y que te diga, y tú puedes, tú te lo crees. Y eso es el 90% de todo en la vida. Cuando tú tienes claridad de que la persistencia, que el esfuerzo va más allá que todo lo demás, y tú te enfocas en eso, tú lo puedes lograr. Nada es fácil y nada está garantizado. Y tú sabes, y todo es como este juego en el que tú tienes que arriesgarte. Pero yo creo que cuando tú eres consistente y eres persistente y tienes ganas, tú puedes. Y eso hace la diferencia. Pero tienes que tener... nunca. Y yo se lo digo a la gente, hey, te fue mal en esto, pero yo no creo que eso te define. Para nada, cero. Vamos a replantearlo. Ven, vamos a sentarnos. Veamos cómo lo hacemos de vuelta. Yo te ayudo, yo me meto. O sea, hagámoslo, ¿no? Y esas para mí han sido experiencias que me han dado mucha satisfacción, ¿no? Poder colaborar y ayudar con gente que tiene el talento, que tiene la capacidad, que lo puede hacer, pero quizás en ese momento necesitaban a alguien que se lo dijera. Claro. Y yo tuve tanta gente que me lo dijo que yo siento que eso es una responsabilidad que uno tiene, ¿no? O sea, yo tuve muchísima gente que siempre estuvo a mi lado sin ningún
mérito en lo absoluto para tenerlo. O sea, fueron cosas muy coincidentales. Pero yo creo que eso es importante, ¿no? Y yo trato de dar en ese nivel, ¿no? Mis amigos cuando vienen proyectos, hey, yo te doy hasta el consejo que no me pediste. Y yo se lo digo a la gente, no me hagas caso. Yo te estoy dando mi visión, que puede estar completamente equivocada. Yo le decía casualmente a Beto, que me llama para preguntarme una cosa, y yo le dije, mira, yo te voy a dar esta versión mía de lo que yo pienso, pero no me hagas caso, ¿no? Y le di mi versión, le dije, tú sabes que tiene sentido lo que me estás diciendo. O sea, yo a veces, y también le he dado los peores consejos a la gente, o sea, porque tú nunca sabes. Pero la intención... Es lo que cuenta. La intención, y es lo que prevalece. Y es el acompañamiento, y es estar al lado de la gente cuando la gente lo necesita, ¿no? Y yo creo que uno tiene que ser ese tipo de persona. Tú tienes que ser ese tipo de persona que en alguna medida contribuye. O de vuelta. O por lo menos compenses lo que a ti te dieron, de alguna manera. Y yo eso sí lo aprendí. Yo tenía un jefe que me decía, en uno de mis primeros trabajos, me decía, él un día me llama a su oficina y me dice, mira, Alberto, te voy a dar este puesto, que me parece que tú eres el right fit para ese puesto y vamos a dártelo. Y yo me lo quedo viendo y yo le dije, pero oye, honestamente yo está joven, no sé, podría tener 24, 25 años. Y yo le dije, oye, pero yo realmente no sé si yo tengo la capacidad de hacer ese puesto, ¿no? Y él me dice, es que mira, yo no sé si tú sabes, yo creo que sí la tienes, pero te voy a dar un consejo y te voy a dar este consejo para el resto de tu vida. Cuando alguien te abre una puerta y te da una oportunidad, tómala. Y después encuentra el camino de hacerlo. Pero no cuestiones a las personas que te dan la oportunidad. Porque esa gente tiene más fe en ti que tú mismo. Sí. Y eso me quedó. Y la verdad que tomé el puesto y gracias a Dios me fue súper bien. Pero me quitó esas dudas que a veces uno mismo se siembra. Porque uno mismo es víctima de uno mismo a veces, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de oportunidades te replantean, ¿no? Y te hacen mejor. Y te hacen, quizás, el mejor mensaje de esa experiencia fue que eso tú lo replicas y tratas de hacerlo con los demás, ¿no? ¿Cómo está el tema? Porque en la banca hay muchas modas. Claro. Estaba la moda del blockchain. Esa fue la moda de un tiempo. Ahora está la moda del tema de la inteligencia artificial, que para mí va a ser un poco más que moda. Yo creo que esto va a ser la norma ya. Usted que es un hombre de mundo y ha viajado tanto y conoce tantos mercados, ¿cómo usted ve esto evolucionando los próximos 10, 15 años? Porque ya prácticamente hay estas grandes empresas, estos grandes bancos de inversión, tienen departamentos exclusivamente de temas de AI, el quantitative no sé qué. Y entonces yo creo que el olfato humano es una cosa, pero manejar un volumen importante de transacciones a nivel mundial en diferentes mercados, etcétera, ya hay que tener maquinaria para eso y la inteligencia artificial va por ese camino. Va por ese camino y yo creo que va a ser una herramienta esencial. Y yo, hace 10 años, por ejemplo, yo le decía a la gente, oye, tienes que estudiar finanzas, tienes que tener un complemento en finanzas, tienes que meter finanzas en tu currículum, tienes que tener un aspecto de eso que te ayude a desarrollar lo que tú vayas a hacer. Hey, ¿vas a ser doctor? Pues un minor en finance. Estudia algo que te ayude a complementar, porque todos vamos a necesitar finanzas. Hoy en día es la inteligencia artificial. Y quizás el aspecto de la inteligencia artificial va a pesar más que todo lo demás. Mucho más que la finanza, mucho más que todo. Porque yo creo que eso va a concentrar todo este conocimiento de una manera mucho más proactiva. Le va a hacer la vida mucho más fácil a alguna gente y se la va a complicar a otros, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que estas generaciones que vienen van a tener que involucrarse mucho más en ese tema. Mucho más que nunca. Pero sí, yo creo que ya el futuro es evidente, va por ahí, ¿no? En finanzas, yo creo que en finanzas va a jugar un papel primordial, pero el mercado y el tema financiero sigue teniendo un componente emocional que va a seguir siendo importante, ¿no? Entonces va a ser la mezcla de ambos conceptos, ¿no? Yo creo que lo que va a pesar es mucho cómo tú vas a ayudar a todas estas familias a tener un mejor planning, cómo vamos a ayudarlos a tener mejores estructuras para su futuro, pero cómo ir poco a poco agregando todos estos componentes que son necesarios y que son inevitables, ¿no? Yo creo que luchar contra lo inevitable es un esfuerzo que no te lleva a nada, ¿no? Mira lo que ha crecido en 2 años. Mira el nivel. O sea, el otro día mi hijo me mandó un chat
mi hijo de 8 años me manda un chat y yo veo este chat y yo veo que, wow, qué lenguaje más sofisticado tiene mi hijo. O sea, estas palabras con estas comas y todas estas cosas súper elaboradas. Y entonces cuando me voy a dar cuenta, él estaba usando este chat. ChatGPT. Pero él le hablaba y la cosa le reescribía la cosa para que le sonara mejor. Wow. Por escrito. Entonces ellos, si mi hijo de 8 años ya está viendo eso y él sabe que ese tipo de comunicación es más eficiente, o sea, y me hacía preguntas comiquísimas. Yo dije, wow, digo, qué intelectual. O sea, no, cero. Él contaba este cuento al AI y el AI lo reinterpretaba, se lo reformateaba y me lo mandaba. Entonces, si él a los 8 años ya se está dando cuenta de eso, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 5? Claro. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 20? Y ese cambio va a hacer que nosotros tengamos un poquito más de... Yo creo que tenemos una responsabilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos se involucren más en ese tema porque es el futuro y es inevitable, ¿no? No va a ser una película, no va a acabar con el mundo y las computadoras no se van a tomar todo, pero va a ser una parte esencial del día a día, ¿no? Y va a ser una parte esencial día a día en las comunicaciones, en cómo inviertes, en cómo te desarrollas, en tus empresas. Y qué tanto nivel de acercamiento tú tengas a ese tipo de plataformas va a hacer la diferencia en cómo tú puedes desarrollar y crecer tus negocios de una manera mucho más exponencial, ¿no? Entonces esos retos que vienen ahora son importantísimos. Pero como todo, y como todas las tecnologías, yo creo que hoy tenemos que partir por delante. Quizás la única ventaja que tenemos hoy en día, a diferencia que de nuestra época, es que los niños tienen una habilidad para involucrarse con estas tecnologías mucho más rápida de la que yo tenía, por ejemplo, a esa edad. A mí jamás se me hubiera ocurrido todo esto. Hoy en día el acceso, la información, la cantidad de cosas que ellos pueden leer, la cantidad de información a la cual ellos tienen acceso da miedo. O vamos a tener un mundo lleno de genios o vamos a tener un mundo lleno de gente complicada. No sé, pero esa oportunidad que tenemos para que ellos puedan desarrollar un mundo mejor porque tienen ese acceso a la tecnología está más clara y más definida que nunca, ¿no? Sí, el tema del factor humano para mí es fundamental porque hay cosas que la máquina no va a poder vaticinar. Por ejemplo, hay un buen libro que se llama Why Nations Fail y el libro comienza hablando de Egipto y que por qué Egipto sufría las vicisitudes que sufría. Y entonces, bueno, unos le echaban la culpa al tema político, otros le echaban la culpa al tema de que en Egipto no se podía sembrar, por ejemplo, o que Egipto tenía no sé qué. Y, bueno, al final las inversiones alrededor de eso iban en base a la gente, ¿no? O sea, lo que la gente veía, porque la máquina al final no iba a poder hacer eso. La información hoy en día está mucho más accesible para todos, para hacer lo que sea. O sea, yo siento que hoy en día a lo mejor el tema de la universidad no ha sido hay menos hombres yendo a la universidad en los Estados Unidos históricamente. Hombres blancos, normalmente eran hombres de color. O sea, hay 2-3% de menos hombres yendo a la universidad en los Estados Unidos. Y se va a reducir. Y se sigue reduciendo. Se va a reducir. Pero entonces... Y yo escuché un podcast de Steven Levitt que hizo un libro que se llama Freakonomics y tiene un podcast que se llama Freakonomics. Es uno de mis podcasts favoritos, yo siempre lo escucho. Y el podcast era hablando con un economista que decía why white men are not going to college. O sea, ¿por qué los hombres blancos no están yendo a la universidad? Y entonces al final le pregunta el tipo, bueno, lo que pasa es que un plomero ahora en los Estados Unidos está ganando $140,000, $150,000. Y dicen que, ¿pero por qué? ¿Por qué ganan tanta plata? Porque nadie quiere hacer el trabajo. Nadie. Entonces ya la gente y ahí dice, hay oportunidades, entonces claramente. voy yo a invertir $60,000, $70,000 yendo a la universidad, pero agarro un curso de 2 meses y gano esto. Entonces esas disparidades obviamente cambian la esencia, producto de que educación, ya no hay que ir a la universidad, la información está ahí a libre acceso, a libre albedrío, digámoslo de esa forma, para bien o para mal también, ¿no? Porque hay muchas cosas que no, el internet no se puede regular, eso es un monstruo que ya salió. No lo puedes controlar. Eso es imposible controlarlo. No lo puedes controlar. Pero, y sabes que, y ahora que planteas eso, yo creo que quizás uno de los elementos más importantes que nosotros en temas, por ejemplo, como el de Panamá y en nuestra cultura local y nosotros como país, yo creo que nosotros en este momento tenemos más oportunidades que allá en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos mucho más cerca de la familia, tenemos ecosistemas
que tenemos gente mucho más cerca de nosotros, tenemos gente que le importa con lo que estamos haciendo en este momento, tienes aspectos que te permiten desarrollar, tener ese acceso a la tecnología, pero a la vez tener una mezcla de valores y cosas que te pueden ayudar a todavía ser más exitoso, ¿no? Y a tener una visión quizás, y esa es la aspiración, tener una visión quizás un poco más colectiva sobre el resultado, ¿no? No que yo me quiero ganar los $140,000 porque soy plomero, pero quizás si yo puedo crear una empresa donde yo puedo desarrollar cosas diferentes y yo le puedo dar más empleo a la gente, eso puede ayudar a que mira la belleza del país que tenemos hoy en día, y no estamos a 20%, tú sabes, de nada, de donde pudiéramos estar. Y yo creo que cuando nosotros, y yo tengo mucha esperanza de lo que viene. Y es difícil tener esperanza, pero creo que hay una muy buena oportunidad de que nosotros como país nos destaquemos en los próximos 10 años y que podamos tener una historia mucho más relevante de la que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y tú lo ves, yo creo que lo ves con los negocios que están surgiendo en Panamá, lo ves, tú has visto el tema, por ejemplo, de la cultura, cómo se ha ido desarrollando en Panamá, cómo ya el teatro es mucho más relevante de lo que era, olvídate, hace 5 años el teatro no era tan relevante, como el arte está tomando relevancia hoy por hoy. Yo creo que la cultura en general tiene peso, y cuando tú tienes un país con cultura, con inteligencia, con gente capaz y con trabajo, el mundo cambia y la perspectiva cambia, y ahí es donde yo creo que uno tiene que tener más impacto, ¿no? El otro día vi que entrevistaste a Mafe, que yo estoy haciendo un proyecto con Mafe de Immersive. ¿Ah, sí? Pero lo hicimos. ¡Qué cool! No, y yo le tengo mucho cariño, es como si fuera una hija para mí. Y la verdad que cuando ella trajo este proyecto de vamos a hacer teatro inmersivo, yo dije, bueno, claro que sí, o sea, hay que hacer cosas así. ¿Usted ya lo conocía? Mira, lo había por lo menos escuchado de él, totalmente. ¿No? Y tú ves que hay una oportunidad ahí. Pero tú ves una oportunidad ahí porque tú ves que ese talento a esa edad, que pueda crear, desarrollar y plantear esas ideas y traerlas a la mesa y tener el impacto colectivo que están teniendo, tú te das cuenta que, imagínate ese talento en 20 años. Sí. Lo que va a poder hacer. Entonces, si tú no contribuyes a ese talento hoy, se pierden oportunidades que son claves. O sea, tú hoy por hoy, cuando hay esas oportunidades, digo, uno no puede hacer todo, y uno no puede ir a todo el mundo, pero cuando hay esas oportunidades que son claras, que son específicas, que son definidas, y vienen con estas ideas que tú dices, wow. Yo puedo aportar aquí. Yo puedo aportar y vamos a hacerlo. Y hey, yo no sé qué va a ser, pero si es un éxito, es el primer paso en la dirección correcta. Esa cantidad de muchachos talentosos que hay hoy en día, muchos son amigos míos y yo estoy súper orgulloso de esa clase de talento. Yo me quedo impresionado. Yo quisiera tener ese talento. O sea, tú sabes, yo me quedo de que, wow, ¿cómo yo perdí ese tren? Porque esta gente tiene una capacidad intelectual. Yo tengo amigos que escriben obras y desarrollan cosas y escriben música y te quedas impresionado. Y digo, wow, qué rico tener esa capacidad. Qué rico poder aportar eso y contar historias. Y echar esas historias para atrás y que la gente aprenda y que tenga un contexto diferente sobre el arte, la cultura y todo lo que viene. Entonces, yo siento que en la medida que todos nosotros podamos aportar en esa dirección, este país va a ser una locura. Es que mire, gente, lo que hace el señor Alberto es que él cree en Panamá, porque este es su país. Este es Panamá. 100%. Él cree en Panamá, cree en el talento que hay aquí en Panamá. Y no es solamente de que, bueno, dale, te voy a apoyar porque el artista en sí también tiene que estar claro, y también el emprendedor, que cuando uno busca apoyo no es como un apoyito ahí, entonces es como que, bueno, dale, pues te voy a dar un cheque y ya. No. O sea, él adopta a esta gente, usted adopta a estos niños, a esta gente que usted está apoya y usted le brinda su mentoría. O ellos me adoptan a mí, yo no sé, no lo tengo claro, pero en lo que usted puede aportar, funciona. Usted aporta. Mi poquito que yo puedo aportar, lo aporto. Usted lo aporta. Y ellos me aportan mucho a mí, muchísimo también. Y lo que yo quiero inculcar es que las grandes mentes aquí en Panamá que tengan esa posición, que puedan apoyar, que puedan hacer mentoría a gente que viene subiendo, gente que viene creciendo, es lo que nosotros necesitamos. Porque la pirámide puede subir de arriba hacia abajo o de abajo hacia o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Todo el mundo puede ayudar a crecer el asunto. Aquí vino Diego Dovaldía, yo lo entrevisté hace poco. Yo creo que el episodio de él no ha salido, pero yo le digo a él, yo fui a ver a Anastasia
él hizo Anastasia con esta Mafe, con esta muchacha que fue la que hizo Anastasia, y él hizo el otro papel principal. Y yo le digo a él, brother, yo cuando estaba saliendo del Teatro Nacional, mi esposa le encanta el tema del teatro, es musical, es Broadway y eso. Y yo le dije, qué cool sería nosotros tener 2 o 3 obras de estas al mes aquí en Panamá, como en Broadway. Entonces la gente, ay, no, lo que pasa es que Broadway... Yo es que, miren, para muchos amigos míos que no conocen de esto, un boleto en Broadway, El Gallinero, que estás en la calle, estás viendo en la calle, te cuesta 400, 500 palos. El Gallinero. ¿Me explico? Ahora imagínense uno tener los mejores artistas aquí, los mejores musicales, que la gente viaje a venir acá. No, nosotros viajamos para ir a ver conciertos en Colombia. Nosotros viajamos para ir a ver conciertos, pero nos chifean, no porque Panamá no tenga la infraestructura, no tenga los asuntos, es porque nosotros todavía no estamos ahí como eso, tratando de empujar. Y sí se puede hacer, no es fácil. Nunca se ha hecho, pero hay que comenzar a ver cómo uno lo hace también. No es que esto viene en una bolita mágica y las respuestas están todas ahí. Dice que mira, este es el mapa para llegar al tesoro. No, eso no funciona así. Pero es un trabajo en conjunto. Y estos muchachos son extremadamente talentosos. O sea, yo le decía a Diego el otro día, o sea, ese tipo de talento está a ese nivel. Yo no creo que estamos muy lejos de Broadway hoy en día. Con ese talento que estamos... Cero. O sea, mostrando hoy en día. Esa obra tuvo brutal. Estos pelados tienen una capacidad impresionante. Digo, es otra cosa. Entonces, ese talento, si uno lo aprecia y uno lo cultiva y uno sigue participando, va a crecer. Ahora, imagínate todo esto en 10 años. No podemos competir con cualquiera. O sea, y ahí es donde yo quizás veo que yo veo la oportunidad clara. Yo veo que podemos llegar, yo veo que estamos cerca, pero sí, se necesita más apoyo, se necesita que la gente siga participando, se necesita que la gente vaya a ver todas estas obras de teatro, que las siga, y hasta las pequeñas, las más pequeñas, donde todos los artistas se están desarrollando, donde hay todas estas escuelas de talento, donde hay ese potencial. Hay que seguirlo apoyando, porque ese es el futuro de la cultura de este país. Y hay muchas facetas en las que uno puede apoyar y uno tiene que trabajar en eso, ¿no? Hay un proyecto que estamos trabajando ahora también es traer esta feria. No es una feria, este tema se llama Pinta Art, que nosotros lo hemos estado desarrollando en otros países como Perú, en Miami lo hemos hecho, en Paraguay, en Argentina. Y es un tema bien interesante y ojalá lo podamos lograr para el 2025. Y lo estuvimos conversando con el Ministerio de Cultura también, que es básicamente traer a todos estos coleccionistas, a traer todas estas galerías extranjeras a que vean el talento que hay en Panamá. Aquí hay artistas espectaculares que ya están afuera, pero todo este otro talento que quizás no tenga todas esas posibilidades de ir y tener esa visual de que otros, tú sabes, que la gente en Estados Unidos los vea o que la gente en Brasil los vea. Entonces, lograr que todos estos coleccionistas y todas estas galerías vengan a Panamá y participen, conozcan Panamá, que para mí eso es esencial. Y hacer un esfuerzo multidimensional, que la gente llegue, que haya activaciones en distintos puntos de la ciudad y que la gente pueda apreciar ese talento y abrir esa puerta para que la gente lo vea. Eso es un espectáculo. Y ahí está el talento. Sí. Y ahí está la capacidad. Y aquí hay artistas que tú te quedas con la boca abierta de lo que pueden hacer. Y yo voy a todas estas galerías en Estados Unidos, en New York, en Miami, en todos lados. Y sí, hay talento impresionante, pero yo creo que nosotros también lo tenemos. Sí, nosotros podemos jugar pelota. No, totalmente. A ese nivel. Totalmente. Y a veces perdemos la perspectiva de ese potencial. Ahí está. Hay que seguir trabajando en ese tipo de cosas. Y son cosas que ojalá estas generaciones que vienen lo entiendan y lo aprecien y que vean que esas cosas bien explotadas, bien desarrolladas, no solo enriquecen la cultura, pero también enriquecen los negocios, fortalecen las estructuras financieras del país, hacen que la gente crea más en lo que estamos haciendo. Y yo siento que por primera vez en mucho tiempo yo veo que hay mucha más oportunidad que nunca, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Y ojalá salga, pero sí. Hey, por lo menos la intención de mucha gente, y tú lo ves con lo que está haciendo la Cámara de Comercio, tú lo ves con todos los planteamientos nuevos, APEDE, todas estas organizaciones que están haciendo planteamientos válidos
de cómo y en qué dirección debería ir el país. Y ojalá los gobernantes lo escuchen y tomen una posición clara sobre hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque esto ya va más allá de la política. Yo creo que la política en Panamá, tú sabes, no es tan importante como nuestro país. Y yo creo que a los que les toca este turno tienen que hacer un esfuerzo por hacer de esto un mejor país y lograr un mejor país para las generaciones que vienen. Sí, totalmente. Porque a nosotros nos va a tocar vivir esta parte y esta parte yo creo que tiene cosas muy interesantes que vamos a vivir. Pero las generaciones que vienen tienen una oportunidad de llevarlo tantas veces más allá que es importante que eso no se pierda, ¿no? Panamá es un país, es una locura. Yo veo fotos de Panamá en 1940, 1950. Totalmente. Nosotros éramos un monte de gente, ¿eh? O sea, no hay otra manera de decirlo. La avenida Balboa no existía, nada de estos edificios, brother. Esto aquí era un peladero único. Aquí pasaban las carretas y los bueyes. Y en 60 años, 50 años... Yo quiero hacer la comparación guardando las proporciones, ojo, con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita también era otro peladero y después, bueno, llegó el petróleo, llegó todo el asunto y ahora es esta meca. Pero acá en Panamá éramos igual. Nosotros hemos crecido como una metrópoli, muy cerquitita. En los Estados Unidos hay, digamos que la mayor cantidad de recursos, hay muchos recursos allá, etcétera, pero también hay mucha disparidad pero eso se produce porque el americano, el gringo, dice que la responsabilidad de tu destino está en tus hombros, no está en los hombros del gobierno. Entonces, nosotros acá somos al revés. El latino es más, hey, ¿qué puede hacer el gobierno por mí y yo qué hago por ello? Y esa mentalidad obviamente lleva a uno a quejarse más y explicar más también. Entonces, el que menos se queja, menos explica. Eso es un dicho. Pero la realidad es que nosotros, si comenzamos a buscar culpables, siempre vamos a encontrar un culpable. Siempre vamos a encontrar un culpable de que haya llovido, porque fue Dios, porque me caí, que me flateé. O sea, siempre hay un culpable, pero al final las decisiones es de uno. Uno es rey de su propio destino. Totalmente. Y se trata de tu desarrollo personal, de tu propósito y de tu capacidad de hacer las cosas. Yo creo que sí, y teníamos un poco de eso, ¿no? De que nosotros le adjudicábamos la responsabilidad o al gobierno o al otro, o a, tú sabes, este hizo esto. O sea, siempre era algo de alguien más. Y yo creo que alguien me dijo esto el otro día y para mí tuvo mucho... Un cliente, casualmente, estábamos conversando sobre la realidad de muchas cosas en los negocios y en la banca y todo lo demás. Y él me decía, es que no, pero es que la gente a veces, ellos no se venden a ellos. Ellos siempre tratan de hacer un análisis comparativo. O sea, este es peor por esto, yo sé, no sé qué. Y se pierde el valor. O sea, ¿qué es lo que tú traes a la mesa? ¿Cuál es tu valor como individuo? ¿Qué es lo que tú me vas a sumar a mí como persona? ¿Qué es lo que tú puedes lograr que los otros no pueden lograr, pero sin atacar a nadie? Yo creo que uno... A veces todo el mundo se enfoca en los caminos equivocados, en las comparaciones, en la competencia. Uno no tiene que pensar en la competencia. Tú sabes, compite con la pereza que te dio pararte en la mañana, compite con el libro que no te leíste, compite con, tú sabes, todas las tareas que tenías pendientes que no lograste, compite contra eso. Pero competí con gente, eso no sirve de nada. Tú eres tu competencia y tú eres tu futuro. Miren, antes de ir cerrando, las oportunidades no son iguales para todo el mundo. No todos nacemos iguales tampoco. Hay gente que nace en circunstancias que son más difíciles que otras. Hay gente que tiene que trabajar el triple para avanzar la mitad. Y esa es una realidad. Pero, irónicamente, la gente que más vive en escasez y que más sufre en escasez son los más exitosos en la vida. Totalmente. Yo no sé por qué. Yo nunca conocí a una persona, y esto históricamente, hay estudios de estos en Wall Street como locos. Han sido muy pocos, muy pocos CEO que hayan nacido millonarios o que hayan heredado millones y hayan hecho más millones. Normalmente es al revés. Nacen pelados y entonces se vuelven billonarios porque crecen en esta escasez. Están acostumbrados a trabajar 18 horas al día, no duermen, sufren de estrés. Hay una foto de John D. Rockefeller cuando él estaba ya para las finales, que se le cayó todo el pelo, que él sale como sin cejas y sin nada, pero eso fue producto del estrés.
producto del estrés se le cae todo el pelo. Y vino de la nada. Y vino de la nada. O sea, la historia de Standard Oil en los Estados Unidos es épica, ¿no? Y el mazo que tenía Rockefeller también, eso era una locura, ese tipo. Pero lean el libro y vean documentales de esto. Pero el estrés que este tipo ya tenía $600 millones en esa época, que eso era como decir miles de billones hoy, ¿no? Y el que venía detrás de él, que era Dale Carnegie, tenía $400 millones. Y Dale Carnegie, después de los 35 años, dijo, yo no voy a trabajar más de 2 días yo no voy a trabajar más de 2, 3 horas al día. Pero este otro seguía dándole al motor y se le cae todo el pelo, producto de este tema del estrés. Ese es el precio que la gente tiene que pagar también, ¿no? No es que esto es fácil y que todo se te da. O sea, hay un precio que tiene que pagar. Hay gente que tuvo que pagar. Digo, mi emprendimiento a mí me costó un divorcio. Que me conoce lo sabe. ¿Me explico? Sacrificas familia, es duro. sacrificas todo. Es duro. Totalmente. Y ese es parte del proceso, ¿no? Y quizás toda esta gente que viene desde abajo, que hace todo este esfuerzo, ellos no ven otra posibilidad. Ellos no ven otro camino. Y por eso es que no puedes parar. Y yo creo que eso es tan válido como cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que al final... Yo me acuerdo que yo estaba joven y yo digo, bueno, pero ¿cuál es mi opción? Digo, yo tengo que trabajar porque si no, o sea, nadie va a venir a resolverme nada, nadie me va a mantener y yo no podía parar, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Tú tienes que tener esta consistencia de poder seguir adelante, no importa qué es lo que pase. Y eso es clave. No importa, digo, vas a tener 1500 fracasos en el camino, te vas a equivocar, vas a cometer errores. Eso es, digo, todos somos seres humanos, todos lo hacemos, pero el hecho de que tú tengas la capacidad de no parar y enfrentarte todos los días a los retos que tienes, hey, vas a llegar a algún lado. Vas a llegar a algún lado y quizás vas a llegar mucho más lejos de lo que tú te habías planteado originalmente. Y esa es la clave de todo. Uno no puede parar. Y uno tiene que tener fe en uno mismo, ¿no? Sí, uno tiene que creérsela. Uno tiene que creer. No puedes andar por la vida sin creértela. Gracias por haber venido, señor Alberto. No, gracias. Al señor Alberto en sus redes sociales. Compartan su contenido. Yo estoy seguro que presten la atención a lo que él hace y bueno, si quieren escríbanle ahí al Instagram. Yo no sé, a lo mejor conozco usted algún futuro pupilo o gente que está haciendo cosas interesantes aquí en Panamá. Igual forma, gracias por haber venido y estás en su casa. No, gracias a ti por la oportunidad para compartir. Gracias. Chao, gente. Chao.